¿Por qué una mujer que construyó un imperio global le dejaría 33 millones de dólares a un hombre que pasa sus días desatascando desagües y arreglando tuberías con fugas? Esa es la pregunta que todos en Chicago se están haciendo en este momento. Me miran con sospecha y confusión, preguntándose cómo un trabajador jubilado de una planta eléctrica llegó a tener las llaves del reino. Pero la respuesta no tiene nada que ver con dinero, estrategia empresarial o adquisiciones corporativas. Se trata de una promesa hecha en una cafetería hace 30 años, entre tarta de manzana y café barato. Se trata de la diferencia entre construir una fortuna y construir una persona. Antes de continuar con mi relato, díganme en los comentarios, ¿preferirían confiar el trabajo de toda su vida a alguien que entiende de negocios o a alguien que los entiende a ustedes? La taza de café se resbaló de mis dedos, haciéndose añicos contra el suelo de linóleo justo cuando la voz de la señora Jenkins atravesaba la delgada pared del apartamento. Tus aspersores están inundando mis begonias otra vez, Isaiah, gritó ella. Agarré un trapo de cocina, arrodillándome entre los fragmentos de cerámica. A mis 65 años, todavía estaba limpiando desastres que no eran enteramente culpa mía. El sistema de riego automático que había instalado el mes pasado para el complejo tenía una junta suelta que enviaba cascadas de agua sobre la propiedad vecina cada 3 días. Intenté explicarle el programa de reparaciones a mi vecina, pero la paciencia no era una virtud que la señora Jenkins poseyera. El teléfono sonó. Lo ignoré, concentrado en secar el charco de café que se extendía. El contestador lo agarraría, pero el timbre persistió, cortando a través de sus continuos gritos desde la puerta de al lado. Algo sobre el valor de la propiedad de inquilinos desconsiderados. Era un ritmo que conocía bien. Mi vida se había convertido en una serie de pequeños desastres manejables, una tubería con fugas en la unidad 4B, una barandilla rota en el porche trasero, una vecina que necesitaba a alguien a quien culpar por sus flores moribundas. Los arreglaba todos porque arreglar cosas era lo que yo hacía. Era más fácil reparar una tubería rota que una vida rota. Al quinto timbrazo, me puse de pie, arrojando la toalla empapada al fregadero. Isaiah Turner al habla, dije. Señor Turner, soy Franklin Rose, de Rose, Sterling y Asociados en Chicago. La voz del hombre llevaba ese tono profesional cuidadoso que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. La clase de tono que precede a las malas noticias. Era la voz de un hombre que usaba un traje que costaba más que mi coche, llamando a un hombre que actualmente se estaba limpiando café barato de las rodillas. Llamo con respecto a Keisha Elizabeth Turner. Mi mano se apretó alrededor del auricular. Nadie había llamado a Keisha por su nombre completo en mi presencia durante 15 años. Escucharlo en voz alta en mi cocina silenciosa se sintió como una violación, como un fantasma atravesando una puerta cerrada con llave. ¿Qué pasa con ella?, pregunté, mi voz más ronca de lo que pretendía. Señor, lamento mucho informarle que la señora Turner falleció el martes por la noche. El servicio funerario está programado para este viernes a las 2 en punto en la capilla memorial del lado sur. Las palabras golpearon como un puñetazo físico, me hundí en la silla de la cocina. Su crujido familiar sonó repentinamente demasiado fuerte en el silencio que siguió. Martes por la noche. Eso fue hace 3 días. 3 días mientras yo me preocupaba por sistemas de aspersores, manchas de café y el precio de los huevos. 3 días mientras el mundo continuaba girando para todos los demás, pero aparentemente se había detenido para la mujer que una vez había sido mi universo entero. Señor Turner, ¿está ahí? Sí, estoy aquí. Mi voz sonaba extraña, distante. ¿Cómo consiguió mi número? Su nombre figuraba en los efectos personales de la señora Turner como contacto de emergencia. Entiendo que estuvieron casados anteriormente. 22 años reducidos a una nota al pie legal. Una casilla marcada en un formulario. Sí, nos divorciamos en 2010. Las palabras salieron automáticamente, memoria muscular de varios formularios y solicitudes a lo largo de los años. Ya veo. Bueno. Habrá una lectura del testamento después del servicio. Usted está nombrado como beneficiario, así que su presencia sería apreciada. Beneficiario. La palabra se sentía extraña, imposible.
Keisa había construido su imperio después de nuestro divorcio, transformando el pequeño negocio de consultoría que había comenzado durante nuestro matrimonio en algo que yo apenas reconocía en los artículos de periódico. Ella era una titán de la industria ahora, una mujer que cenaba con senadores y remodelaba el horizonte de la ciudad. Yo era un hombre que arreglaba aspersores y discutía con la señora Jenkins. ¿Qué podría haberme dejado ella? Señor Turner, ¿asistirá? A través de la ventana de la cocina, podía ver a la señora Jenkins examinando sus begonias anegadas, con las manos en las caderas en esa postura que significaba que se avecinaba otra confrontación. Pero sus quejas parecían venir de otro mundo ahora, amortiguadas e insignificantes. La capilla, dije lentamente. ¿Cuál dijo que era? Memorial del Sur en Grand Avenue. El servicio comienza a las 2, seguido de una breve recepción. La lectura del testamento está programada para las 4:30 en nuestras oficinas del centro. Me encontré asintiendo, aunque él no podía verme. Después de colgar, permanecí en la silla, mirando el teléfono como si pudiera sonar de nuevo y entregar noticias diferentes. Las manchas de café en el suelo ya habían comenzado a fijarse, anillos oscuros que necesitarían fregado, pero no podía moverme. No podía procesar el simple hecho de que Keisa, la vibrante, terca e imposible Keisa, se había ido. El silencio en el apartamento se sentía más pesado que antes. No era solo quietud, era vacío. La luz de la tarde entraba sesgada por la ventana, iluminando motas de polvo que bailaban como recuerdos que había intentado tanto olvidar. Mientras estaba sentado allí, el nombre Keisha Elizabeth Turner resonó en mi mente. No era el nombre de la directora ejecutiva ni de la magnate de los negocios. Era el nombre de la chica que conocí en la nieve. Cada sílaba me arrastraba hacia atrás en el tiempo, alejándome de mi realidad gris y devolviéndome al momento donde mi vida realmente comenzó. Las motas de polvo se arremolinaron y se asentaron, reformándose en el vapor que se elevaba de una taza de chocolate caliente en una encimera en Chicago. De repente tenía 24 años otra vez, sentado en el Murphy's Diner en una nevada noche de febrero de 1987. Estaba observando a una mujer con un abrigo de lana rojo discutir con el gerente sobre sus prácticas de contratación. ¿Me está diciendo que no considerará a solicitantes femeninas para el turno de fin de semana porque las mujeres no pueden manejar la presión de la noche? Su voz atravesó el restaurante casi vacío, clara e intransigente. Esa es la cosa más ridícula que he escuchado en toda la semana. Yo había dejado de comer mi tarta de manzana, con el tenedor suspendido a medio camino de mi boca. La mujer se había girado ligeramente y pude ver su perfil, pómulos afilados, una mandíbula decidida y cabello oscuro que atrapaba la luz fluorescente. Estaba magnífica en su ira. La mayoría de la gente en ese barrio mantenía la cabeza baja y la boca cerrada, pero ella estaba allí de pie como una reina dirigiéndose a un campesino. Me encontré deseando que el gerente siguiera discutiendo solo para poder escucharla destrozar su lógica. Señora, no quise ofender, balbuceó el gerente, limpiándose las manos nerviosamente en su delantal. Por supuesto que no quiso ofender, respondió ella, su voz bajando a una calma peligrosa. Solo quiso discriminar. Sacó una tarjeta de presentación de su bolso, deslizándola por el mostrador con un chasquido que sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Cuando cambie de opinión sobre contratar basándose en calificaciones en lugar de suposiciones anticuadas, llámeme. Esa noche dejé $5 junto a mi tarta a medio comer y la seguí con la mirada. 3 días después, reuní el valor para llamar al número en la tarjeta abandonada, Keisha Vance, consultora de negocios. 6 meses más tarde, le propuse matrimonio en ese mismo restaurante. Cásate conmigo, Keisha Vance. Hazme el hombre más afortunado de Chicago. Ella dijo que sí antes de que terminara de preguntar. Teníamos poco dinero, pero lo teníamos todo. Yo trabajaba turnos dobles en la planta y ella trabajaba hasta tarde en nuestra mesa de cocina tambaleante, construyendo su negocio un cliente a la vez. Éramos un equipo. Éramos nosotros contra el mundo, y por mucho tiempo, el mundo no tuvo oportunidad. Marcus llegó 2 años después, un milagro de cara roja que transformó nuestra casa. Recuerdo ver a Keisa acunar a nuestro hijo con la misma determinación feroz que ponía en todo lo demás. Le prometió el mundo.
Pensé que se refería a amor y seguridad, pero aprendería más tarde que se refería al mundo literal, activos. Portafolios, influencia. A medida que Marcus crecía, el cambio fue sutil al principio. Cuando cumplió 7 años, Keisa le compró una computadora cara. El futuro pertenece a los niños que piensan digitalmente, dijo ella. Yo sugerí enseñarle a pescar. Ella se rió, pero el sonido carecía de la calidez que yo recordaba. Nos mudamos a Hillcrest Avenue. De repente teníamos dinero para cosas que nunca imaginé necesitar. Pero nuestra vieja mesa de cocina, marcada por años de proyectos de colorear de Marcus, fue reemplazada por una que reflejaba la luz como un espejo, exigiendo posavasos. El entretenimiento comenzó casi de inmediato. Hombres de negocios y parejas exitosas llenaban nuestro hogar. Yo usaba mi mejor camisa e intentaba contribuir, pero las discusiones sobre fondos de cobertura me dejaban sintiéndome como si hablara mal un idioma extranjero. Isaiah trabaja en la planta eléctrica, explicaba Keisa, y escuché algo nuevo en su voz. Ya no era orgullo. Era un tono de disculpa. Una explicación que sonaba sospechosamente a excusa, como si mi trabajo requiriera un indulto. Marcus prosperó en este nuevo mundo. A los 12 años, estaba criticando las elecciones de vino en restaurantes que yo no podía permitirme. Papá no entiende se convirtió en su frase favorita. La brecha entre nosotros se ensanchó con cada depósito en la cuenta bancaria de Keisa. Yo seguía siendo el hombre que arreglaba cosas con sus manos, el hombre que creía en el trabajo duro, pero mi familia se estaba convirtiendo en personas que medían el valor en patrimonio neto en lugar de carácter. Recuerdo una noche en particular. Fuimos a un restaurante italiano para celebrar sus notas. Cuando el camarero sirvió una muestra del vino, Marcus, con solo 12 años, tomó la copa de Keisa. Lo olió y arrugó la nariz. Esto se ha picado, anunció lo suficientemente alto para que lo oyeran las mesas cercanas. Está oxidado. Devuélvalo. Estaba mortificado. Marcus, ya es suficiente. Tienes 12 años. No sabes nada de vinos. Pero Keisa puso una mano en mi brazo, silenciándome. Déjalo hablar, Isaiah. Tiene un paladar refinado. Pagamos suficiente por esta cena, deberíamos obtener calidad. Esa noche vi a un niño malcriado que necesitaba aprender humildad. Keisa vio a un futuro CEO que sabía cómo exigir lo que valía. La casa en Hillcrest Avenue se convirtió en una jaula dorada donde mi relevancia se marchitó silenciosamente. Era una hermosa prisión de suelos de mármol. Yo caminaba por los pasillos con mis botas de trabajo, consciente de la suciedad que podría dejar en las alfombras blancas, sintiéndome como un empleado de servicio en mi propio hogar. El punto de quiebre llegó en su 16º cumpleaños. Yo quería una barbacoa. Keisa decidió que él necesitaba un activo corporativo. El mundo es competitivo. Isaiah, me dijo ella con frialdad. O lo preparamos para ganar o lo preparamos para perder. La fiesta fue un espectáculo. El regalo de Keisa fue un sedán de lujo alemán. Marcus miró el coche con reverencia, luego miró a su madre con adoración. A mí ni siquiera me miró. Yo tenía un reloj antiguo en mi bolsillo, un regalo que de repente parecía tonto e inadecuado. Más tarde, encontré a Marcus solo junto a la piscina. Intenté conectar con él. Sabes que no tienes que estar actuando todo el tiempo, Marcus. No conmigo. Él me miró con ojos duros. Esa es la diferencia entre tú y mamá, dijo. Tú piensas que esto es demasiado. Ella sabe que esto es solo la base. Siempre estás buscando la salida fácil, Isaiah. Usó mi nombre de pila. No me llamó papá. Me llamó Isaiah como si fuera un empleado al que estaba reprendiendo. Te conformaste con una vida pequeña. Yo no voy a cometer ese error, voy a ser alguien que importe. Miré a mi hijo y me di cuenta de que se había ido. El niño que llevaba sobre mis hombros estaba muerto, y en su lugar había un extraño que medía el valor humano en signos de dólar. El divorcio llegó poco después. Keisa se quedó con todo, la mansión, los coches, la empresa. Y lo más doloroso de todo, se quedó con Marcus. El día que me mudé, Marcus me vio cargar mi vida en cajas de cartón. No ofreció ayuda. Estás cometiendo un error al irte, le dije.
Estás frenándola a ella, papá respondió con una sonrisa de lástima. Me estás frenando a mí también. Necesito estar rodeado de ganadores. Cerró la pesada puerta de roble. El sonido del pestillo encajando fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Fue el sonido de una bóveda cerrándose para siempre. Ahora, 15 años después, me encontraba de pie frente al espejo de mi baño, ajustándome una corbata que no había usado en media década. El reflejo mostraba a alguien mayor de lo que me sentía por dentro. Cabello plateado donde solía haber castaño y líneas que trazaban la geografía de decepciones silenciosas. Conduje mi Honda Civic de 15 años hasta la capilla memorial. Pasé junto al puesto de valet parking, ignorando la mirada de lástima del asistente, y aparqué en el lote trasero entre un Lexus y un Cadillac. Mi coche traqueteó al apagar el motor, una tos moribunda que pareció ruidosa en el silencio reverente. Me sentía como un intruso en la celebración de otra persona, como una mala hierba en un jardín de orquídeas. Me abotoné el abrigo y caminé hacia la entrada principal. Se sentía como caminar por la milla verde. Mantuve la cabeza gacha, esperando deslizarme inadvertido, pero las pesadas puertas de roble de la capilla se abrieron hacia un vestíbulo que ya estaba abarrotado de dolientes. El interior susurraba dinero, los bancos de caoba brillaban bajo una iluminación de buen gusto, y arreglos masivos de lirios blancos y orquídeas llenaban el aire con un aroma que era dulce y empalagoso. Había al menos 200 personas llenando el espacio. Sus conversaciones creaban un bajo zumbido de luto respetuoso mezclado con agresivas negociaciones de negocios. Reconocí algunas caras de las cenas a las que Keisa me había arrastrado durante nuestros años de matrimonio, pero la mayoría eran extraños de la vida que ella había construido después de mí. Estos eran los capitanes de la industria, los que movían los hilos, la gente que daba forma al horizonte de la ciudad. Me deslicé en un banco trasero, escondiéndome en las sombras tanto como pude, esperando permanecer invisible hasta que terminara el servicio. Pero el anonimato era un lujo que no se me permitía hoy. Los susurros siguieron mi llegada como ondas en agua estancada. Su exmarido. Capté fragmentos de conversación. ¿Puedes creer que está aquí? Después de lo que le hizo pasar. Aparentemente, en esta versión de la historia, yo era el villano que había frenado a una mujer brillante. Yo era el ancla que casi había ahogado sus ambiciones antes de que ella cortara la cuerda. Aprendí hace mucho tiempo a no luchar contra narrativas que servían a la necesidad de otras personas de explicaciones simples. Era más fácil para ellos creer que yo era un fracaso que entender que simplemente tenía una definición diferente del éxito. Un hombre que reconocí de los viejos tiempos, un abogado llamado Sterling, se giró y me vio. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y luego se entrecerraron con juicio. Se inclinó para susurrarle al hombre a su lado, y ambos se giraron para mirarme. Sus miradas estaban cargadas de desdén, miraban mi traje, que claramente era de una tienda barata, y mis manos, ásperas por años de trabajo manual. Podía escuchar sus pensamientos tan claramente como si los hubieran dicho en voz alta. ¿Qué hace él aquí? No pertenece. Está buscando una limosna. Sentí el calor subiendo a mis mejillas, pero me obligué a mantener la calma. Me recordé a mí mismo que estaba aquí por Keisha, no por ellos. Estaba aquí para honrar la memoria de la mujer que una vez me había amado lo suficiente como para decir para siempre. La atmósfera en la sala estaba cargada de una extraña tensión. No era solo dolor, era anticipación. Estas personas, buitres con trajes de seda, circulaban alrededor de un cadáver dorado esperando ver quién heredaría el trono. Y yo era el invitado no deseado que había tropezado en su festín. De repente, el zumbido de la conversación se detuvo abruptamente. Las cabezas se giraron hacia la entrada lateral. El aire se volvió espeso, agudo y eléctrico. No tuve que mirar para saber quién había llegado. El príncipe había entrado en el edificio y venía a reclamar su corona. Papá. La palabra no fue un saludo. Fue una acusación. Cortó el aire pesado de la capilla como un cuchillo cerrado. Levanté la vista para ver a Marcus caminando por el pasillo. Su rostro era una máscara de incredulidad y rabia apenas controlada. A sus 37 años, había heredado los rasgos afilados de Keisa y su presencia dominante.
Vestía un traje negro hecho a medida, y el éxito irradiaba de él como el calor del pavimento en julio. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz atravesó la capilla, girando cabezas y silenciando las pocas conversaciones restantes. El silencio que siguió fue absoluto. Me puse de pie lentamente, mis rodillas crujiendo con el esfuerzo, encontrando su mirada. Vine a presentar mis respetos, Marcus. Vine a despedirme de tu madre. Perdiste ese derecho hace 15 años. Se acercó más, lo suficiente para que pudiera oler su colonia, algo almizclado y agresivo, un aroma diseñado para intimidar. Ella no te querría aquí. Tal vez no dije, manteniendo la voz baja, pero necesitaba estar aquí. ¿Para qué? ¿Para aliviar tu conciencia? ¿Para jugar al viudo doliente ante gente que sabe exactamente qué clase de marido fuiste? La capilla estaba completamente en silencio ahora. 200 pares de ojos estaban enfocados en nuestra confrontación como espectadores en un evento deportivo esperando el golpe de knockout. No estoy aquí para causar problemas, Marcus. Me sentaré atrás. No hablaré con nadie. Cuando termine el servicio, me iré. Te irás ahora. Su voz subió otro tono, provocando murmullos de aprobación en la multitud. Ya la avergonzaste suficiente cuando estaba viva. No lo empeores fingiendo llorar su muerte. Vi el dolor detrás de su ira, la herida viva de perder a su madre, pero también vi la arrogancia que se había calcificado sobre su corazón. Antes de que pudiera responder, Marcus se giró para dirigirse a los dolientes reunidos. Su movimiento fue teatral, era un fiscal dirigiéndose a un jurado. Pido disculpas por esta interrupción durante lo que debería ser un momento de recuerdo, dijo, gesticulando hacia mí con el desdén casual de quien espanta a una mosca. Mi padre parece haber olvidado que el divorcio significa que ya no eres familia. Para aquellos que no lo saben, continuó Marcus, calentando motores, este es Isaiah Turner. Este es el hombre que pasó 22 años frenando a una de las mujeres más brillantes que esta ciudad ha producido jamás. Mientras mi madre construía un imperio, él se contentaba con fichar en un reloj y quejarse de sus ambiciones. Marcus, eso es suficiente, dije. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Lo es, replicó él. Creo que esta gente merece entender por qué estás realmente aquí. Se llevó la mitad de sus activos en el divorcio a pesar de no contribuir nada a su éxito. Y ahora que ella se ha ido, aparece esperando simpatía. Cada palabra aterrizaba como un golpe físico. Dolían porque borraban las risas en la cafetería, las noches que la sostuve mientras lloraba, los sacrificios que hice para que ella pudiera volar. Mi madre murió construyendo algo que nos sobrevivirá a todos, concluyó Marcus, su voz haciendo eco en el techo abovedado. Ella merecía un marido que la hubiera ayudado a alcanzar esas alturas, no uno que intentara arrastrarla a su nivel. La capilla quedó en silencio. Yo estaba allí, totalmente expuesto, sintiendo el peso de 200 miradas juzgadoras. Parte de mí quería irse, dar la espalda a esta exhibición tóxica, pero otra parte de mí, la parte que había amado a Case Avance más que a nada en el mundo, se negó a ser expulsada de su último adiós. ¿Has terminado?, pregunté tranquilamente. Los ojos de Marcus destellaron con sorpresa. Esperaba que me derrumbara, que me escabullera avergonzado como un perro apaleado. Cuando permanecí de pie, su confianza parpadeó. Amé a tu madre durante 40 años, dije. Mi voz se escuchó claramente a través de la capilla silenciosa. 22 de ellos como su esposo, y 18 más como alguien que le deseaba el bien a pesar de todo lo que salió mal entre nosotros. No estoy aquí para hacer reclamos. Estoy aquí porque, una vez, nos hicimos promesas que importaban. Elijo honrar esa memoria, incluso si tú no puedes entenderlo. Me volví a sentar, doblando las manos en mi regazo. A mi alrededor, el silencio se estiró incómodamente. Marcus se quedó congelado en el pasillo, aparentemente no preparado para la resistencia a su juicio público. Esperaba una rendición y en su lugar obtuvo un punto muerto. El servicio comenzará en 5 minutos, anunció alguien desde el frente. Marcus me lanzó una última mirada de desprecio, una mirada que prometía retribución, y se dirigió hacia el banco delantero reservado para la familia, dejándome solo en los escombros de su ira. Me quedé durante el elogio fúnebre que pintó a Keisa como una visionaria.
Escuché lecturas de socios comerciales que hablaban de su eficiencia despiadada. Usaron palabras como titán y guerrera. Hablaban de ella como si fuera una estatua de mármol y oro, fría y perfecta. Cerré los ojos e intenté recordar a la mujer que solía robarme las sábanas en las noches frías de invierno. Intenté recordar a la mujer que quemó el primer pavo de Acción de Gracias que hicimos y se rió hasta llorar. Esa mujer no estaba en esta habitación. Esa mujer había sido borrada por la leyenda. Cuando terminó el servicio, esperé hasta que la capilla se hubo vaciado casi por completo antes de levantarme para irme. Había hecho lo que vine a hacer, me abotoné la chaqueta y caminé hacia la salida, manteniendo la vista en la señal roja que brillaba en la distancia. Señor Turner. La voz no era la de Marcus. Era más profunda, más suave y con el peso de la autoridad. Me giré para ver a un hombre con un traje gris marengo impecablemente cortado. Era mayor, quizás 70 años, con cabello plateado y ojos que parecían haber visto cada laguna contractual en existencia. Franklin Rubbs reconocí al hombre de la llamada telefónica. Lamento su pérdida, dijo, extendiendo una mano firme y seca como un pergamino. Me pregunto si podría tener una palabra con usted y Marcus. Hay algunos asuntos que debemos discutir con respecto al patrimonio de la señora Turner. Antes de que pudiera responder, Marcus apareció en mi hombro como un mal presagio. Su expresión cambió de un dolor ensayado a un interés alerta cuando vio al abogado. Franklin, finalmente. Me preguntaba cuándo manejaríamos el lado comercial de las cosas, dijo, ignorándome por completo. Vayamos a tu oficina y firmemos esto. Tengo una reunión de la Junta el lunes y necesito que la transferencia se complete para entonces. Por supuesto, Marcus, dijo Franklin con el tono medido de alguien acostumbrado a dar noticias importantes a gente impaciente. Me gustaría que ambos vengan a mi oficina para la lectura del testamento de su madre. ¿Ambos? Las cejas de Marcus se alzaron. ¿Es eso necesario? Quiero decir, él no es familia, gesticuló vagamente en mi dirección como si yo fuera un mueble que habían dejado en la acera. Su padre está nombrado específicamente en el testamento, Marcus. Su presencia es requerida por ley. Sentí un aleteo de sorpresa. Nombrado en el testamento. Parecía improbable. Quizás me había dejado un objeto simbólico para limpiar su conciencia o para asegurarse de que yo no tuviera ningún reclamo legal. No creo que sea necesario, dije en voz baja. Estoy seguro de que es solo una formalidad. ¿No me necesitan allí? Me temo que sí, señor Turner. Los ojos de Franklin se encontraron con los míos, grises e inflexibles. La señora Turner fue muy específica sobre quién debía estar presente. Es una estipulación del fideicomiso. Marcus pareció molesto, pero se encogió de hombros con la confianza casual de alguien que sabía que no tenía nada de qué preocuparse. Bien, acabemos con esto. Se volvió hacia mí con impaciencia apenas disimulada. Trata de no hacer esto más difícil de lo necesario. Solo firma lo que Franklin ponga frente a ti y vete. No quiero alargar esto toda la tarde. La caminata hacia la oficina de Franklin nos llevó 3 cuadras a través del centro de Chicago. El viento había arreciado, azotando los cañones de hormigón y mordiendo mi rostro expuesto. Marcus caminaba delante, marcando un paso enérgico, mientras Franklin y yo lo seguíamos. El abogado mantenía una charla profesional sobre el clima y la asistencia al funeral, pero sus ojos permanecían alertas. Nos estaba observando. Estaba midiendo la distancia entre padre e hijo, no solo en pies, sino en años de silencio. Su oficina ocupaba el último piso de un edificio histórico restaurado. Era un espacio de madera oscura y libros encuadernados en cuero que hablaba de éxito establecido y dinero viejo. Diplomas y certificados cubrían las paredes, interrumpidos por fotografías de Franklin con varios dignatarios locales. Era exactamente el tipo de lugar que Keisa habría elegido, prestigioso pero no ostentoso. Olía a cera de limón y papel antiguo. Por favor, tomen asiento. Franklin señaló 2 sillas de cuero colocadas frente a su escritorio de caoba. Marcus reclamó la silla más cercana a Franklin, dejándome la que estaba ligeramente a un lado. Esto se sentía apropiado dado mi estatus periférico en estos procedimientos. Me senté, sintiendo el cuero crujir debajo de mí. Me dejé el abrigo puesto. No planeaba quedarme mucho tiempo.
Franklin se acomodó detrás de su escritorio y abrió una carpeta gruesa. Extrajo varios documentos legales con la precisión cuidadosa de un cirujano preparándose para una operación. La luz de la tarde entraba sesgada por los altos ventanales, iluminando motas de polvo que bailaban como pequeños espíritus en la habitación repentinamente silenciosa. Antes de comenzar, dijo Franklin ajustándose las gafas, quiero expresar mis condolencias nuevamente. Keisa no solo era una cliente valiosa, sino alguien a quien consideraba una amiga. Su pérdida es profundamente sentida por todos los que la conocieron. Marcus asintió solemnemente, aunque sus ojos ya estaban escaneando los papeles en el escritorio, tratando de leer al revés. Yo permanecí en silencio, inseguro de qué respuesta se esperaba de alguien cuya relación con la difunta era tan complicada. Franklin levantó el documento superior. Eran varias páginas encuadernadas con un reverso azul. Se aclaró la garganta. Esta es la última voluntad y testamento de Keisa Elizabeth Turner, ejecutada el 15 de marzo de 2024 y debidamente atestiguada según la ley del estado de Illinois. Este testamento reemplaza todos los testamentos y codicilios anteriores. Solo 14 meses atrás. Me pregunté qué había impulsado a Keisa a actualizar su testamento tan recientemente. ¿Había estado enferma? ¿Sabía que algo se avecinaba? El testamento confirma que la señora Turner estaba en su sano juicio y memoria dispositiva cuando se prepararon estos documentos, y que no estaba bajo ninguna influencia indebida o coacción. La voz de Franklin llevaba la cadencia formal de los procedimientos legales. Cada palabra era enunciada cuidadosamente, como si estuviera poniendo ladrillos para un muro que no pudiera ser derribado. Marcus se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas. Podía ver la anticipación en su postura. Era un hombre preparándose para reclamar su herencia, listo para finalmente entrar de lleno en el imperio que su madre había construido. Parecía un corredor en el bloque de salida esperando el disparo. Lo observé y sentí una repentina ola de tristeza. No tenía idea de que estaba corriendo una carrera que ya había perdido. El reloj antiguo en la esquina de la oficina marcaba el tiempo con un sonido lento, rítmico y pesado. A mi lado, Marcus era un estudio en impaciencia controlada. Tamborileaba sus dedos contra el reposabrazos en un ritmo staccato rápido que traicionaba su deseo de estar en cualquier otro lugar. Para él, esto era solo un último obstáculo burocrático. Para mí, se sentía como estar sentado en la oficina del director esperando un castigo que no entendía. Por la presente declaro que esta es mi última voluntad y testamento, leyó Franklin con una voz monótona y seca. Revoco todos los testamentos y codicilios anteriores hechos por mí. Ordeno que mi ejecutor pague todas mis deudas justas y gastos funerarios, tan pronto como sea posible después de mi muerte. Marcus suspiró lo suficientemente fuerte como para ser escuchado sobre el reloj. ¿Podemos saltarnos la palabrería, Franklin?, preguntó. Sabemos que ella era solvente. Sabemos que las deudas están cubiertas. Vayamos a la distribución de activos. Tengo una reservación para cenar a las 7. Franklin dejó de leer. Bajó el papel lentamente y miró a Marcus por encima del borde de sus gafas. El silencio que siguió fue espeso y pesado, la clase de silencio que usa un maestro para disciplinar a un estudiante rebelde sin decir una palabra. Aprecio que tu tiempo sea valioso, Marcus, dijo Franklin suavemente, pero este es un procedimiento legal. Debe hacerse correctamente. Leeremos todo el documento. Marcus puso los ojos en blanco pero se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Bien. Léelo. Pero aceleremos el paso. Franklin volvió su atención al papel, pero no aceleró. Si acaso, disminuyó la velocidad. Parecía decidido a hacernos sentir el peso de cada sílaba. Quiero enfatizar una cláusula específica antes de continuar, dijo Franklin, haciendo una pausa de nuevo. Miró de Marcus a mí y luego de vuelta a Marcus. La señora Turner incluyó una declaración específica de competencia mental. Se sometió a una evaluación psiquiátrica completa el día que se firmó este testamento. Los resultados se adjuntan como anexo a. Se certificó que estaba completamente en su sano juicio y plenamente consciente de las consecuencias de sus decisiones. Marcus soltó una risa corta, un ladrido de sonido que no contenía humor. Por supuesto que estaba en su sano juicio.
Estuvo cerrando tratos hasta 3 días antes de morir. Era la persona más aguda en cualquier habitación en la que entraba. ¿Por qué necesitarían siquiera evaluarla? Es una medida de precaución, respondió Franklin, su voz firme. Está diseñada para prevenir cualquier desafío al testamento basado en reclamos de incapacidad o influencia indebida. ¿Influencia indebida?, repitió Marcus, entrecerrando los ojos. Giró la cabeza ligeramente para mirarme. Su mirada era un rayo láser de sospecha. ¿Quién la influenciaría? Ella no era el tipo de mujer que dejaba que la gente le dijera qué hacer. Especialmente no gente que no entendía su negocio. Miré al suelo, estudiando el intrincado patrón de la alfombra persa. Sabía que estaba hablando de mí. No hubo influencia, dijo Franklin, cortando la acusación antes de que pudiera echar raíces. La señora Turner tomó estas decisiones sola. Fue inflexible. Entonces escuchémoslas, espetó Marcus. Se inclinó hacia adelante, su hambre por la herencia, finalmente rompiendo su barniz de aburrimiento. ¿Qué me dejó? Observé a Franklin pasar la página. El sonido del papel pesado girando fue fuerte en la habitación tranquila. Mi corazón comenzó a martillar contra mis costillas. Yo no quería nada, solo quería irme de esta habitación y volver a mi apartamento, donde lo único de lo que tenía que preocuparme era de un aspersor con fugas. Franklin se aclaró la garganta. Por la presente hago los siguientes legados específicos, leyó. A mi hijo, Marcus James Turner, le dejo la residencia familiar ubicada en 847 Hillcrest Avenue, incluyendo todos los muebles, obras de arte y propiedad personal contenidos en ella. Marcus sonrió. Fue una pequeña curva satisfecha de sus labios. La casa de Hillcrest era una fortaleza de lujo, valía al menos $2 millones en el mercado actual. Era apropiado que él la obtuviera, él era el único que realmente se había sentido en casa allí. Adicionalmente, continuó Franklin, lego a Marcus la suma de $500,000 que se transferirán desde mi cuenta de inversión líquida principal dentro de los 60 días posteriores a la legalización. Vi a Marcus asentir. Estaba haciendo las cuentas en su cabeza. La casa más el efectivo. Era una herencia sustancial para la gente normal. Pero vi que la sonrisa vacilaba. 500,000 era mucho dinero, pero para el patrimonio de Turner, era cambio de bolsillo. Era un error de redondeo. Espera, dijo Marcus. Su voz perdió su suave tono profesional. ¿500,000? ¿Eso es todo? Franklin levantó la vista. Ese es el legado monetario específico, sí. ¿Pero qué pasa con el resto?, preguntó Marcus, su voz subiendo de tono. ¿Qué pasa con el portafolio? ¿Qué pasa con las cuentas en el extranjero? ¿Qué pasa con la compañía? Franklin levantó una mano. Por favor, déjame terminar, Marcus. Hay condiciones adjuntas a estos legados. ¿Condiciones?, repitió Marcus. La palabra salió como una maldición. ¿Qué clase de condiciones? Me quedé congelado en mi silla. El aire en la habitación había cambiado. El aburrimiento se había ido, reemplazado por una tensión aguda y mordaz. Observé a Franklin limpiar sus gafas lenta y metódicamente, dándole tiempo al momento para respirar. Y me di cuenta, con una repentina y fría claridad, de que no estábamos simplemente leyendo un testamento. Estábamos caminando hacia una trampa. El legado a Marcus, continuó leyendo Franklin, incluye las siguientes condiciones estrictas. Hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asentaran antes de soltar el golpe. La herencia de la propiedad y la suma en efectivo depende de su empleo continuo con Vance Consulting Solutions por un mínimo de 2 años a partir de la fecha de ejecución de este testamento. En caso de que renuncie o sea despedido con causa justificada antes de esa fecha, el legado en efectivo será confiscado y devuelto al patrimonio principal. Marcus se rió de nuevo, pero esta vez el sonido fue fino y quebradizo. Crujió en el aire como madera seca. ¿Empleo continuo?, se burló. Soy el vicepresidente senior de operaciones, Franklin. Dirijo los asuntos cotidianos de toda la firma. ¿Quién va a despedirme? Soy el heredero. Soy el futuro de la compañía. Franklin bajó el documento lentamente. Miró a Marcus con una expresión que era casi de lástima.
Era la mirada que un médico le da a un paciente que aún no se ha dado cuenta de que el diagnóstico es terminal. Ese es el punto, Marcus. Eres un empleado. No eres el dueño. La habitación se quedó en un silencio mortal. Podía escuchar el tráfico en la calle 3 pisos más abajo. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Podía escuchar la repentina toma de aire de mi hijo cuando la realidad de las palabras lo golpeó. No el dueño. ¿De qué estás hablando?, susurró Marcus. Su rostro se había vuelto pálido, el color drenándose para dejarlo luciendo como una figura de cera. Soy el único hijo. Soy la única familia. Por supuesto que soy el dueño. ¿Quién más podría ser? Estoy leyendo el testamento tal como está escrito, dijo Franklin con calma. Tu madre te dejó la casa y un generoso estipendio en efectivo. Ella aseguró tu posición dentro de la empresa al ordenar tu contrato de trabajo, pero no te dejó la empresa en sí. No te dejó las acciones de control. No te dejó la presidencia. Marcus se puso de pie lentamente. Sus movimientos eran espasmódicos y descoordinados. El suave tiburón corporativo había desaparecido, y en su lugar había un niño asustado y enojado al que acababan de decirle que Santa Claus estaba muerto. Esto es un error. Esto tiene que ser un error administrativo. ¿Redactaste esto mal? Mamá nunca haría esto. Ella pasó 20 años preparándome para este papel. Me dijo que el imperio sería mío. Ella te dijo muchas cosas, Marcus, respondió Franklin. Pero al final, tomó una decisión diferente. Una decisión diferente. Marcus golpeó su mano contra el escritorio de caoba. El sonido fue como un disparo. ¿Una decisión diferente?, bramó. ¿Me estás diciendo que le dio la empresa a una junta directiva? ¿La convirtió en un fideicomiso público? ¿Es eso? Decidió que nadie era lo suficientemente bueno para dirigir a su bebé, así que se lo dio a un comité. Observé esta exhibición con una creciente sensación de inquietud. Había visto a Marcus enojado antes. Lo había visto arrogante, pero nunca lo había visto desesperado. Estaba viendo cómo toda su identidad se desmoronaba en tiempo real. Ya no era Marcus Turner, el prodigio de los negocios. Era solo Marcus Turner, el tipo con una bonita casa y un trabajo que podría perder. Por favor, siéntate, Marcus, dijo Franklin. Su voz era dura ahora. Era una orden. No hemos terminado. Marcus permaneció de pie por un largo momento, con el pecho agitado. Miró a Franklin, y luego me miró a mí. Sus ojos eran salvajes. Me miró como si yo fuera parte de la conspiración. Como si me estuviera riendo de él en secreto. Pero yo no me estaba riendo. Estaba de duelo por él. Sabía lo que se sentía al ser considerado indigno por Case Avance. Era un lugar frío y oscuro donde estar. Finalmente, Marcus se hundió de nuevo en su silla. Parecía más pequeño de lo que era hace 5 minutos. Bien, escupió. Si yo no soy el dueño, entonces, ¿quién lo es? ¿Quién firma mi cheque de pago, Franklin? ¿Ante quién se supone que debo responder? Franklin ajustó los papeles en su escritorio. Tomó un sorbo de agua de un vaso de cristal. Parecía estar preparándose para el evento principal, reuniendo fuerzas para la explosión que sabía que se avecinaba. El testamento de su madre contiene disposiciones adicionales que abordan la disposición de sus activos restantes, dijo Franklin. La empresa, su cartera de inversiones, y varias otras participaciones significativas. Bueno, escuchémoslo entonces, exigió Marcus. Su voz temblaba. ¿Quién es el afortunado beneficiario? Es una caridad. ¿Se lo dejó todo al refugio de gatos solo para fastidiarme? ¿O tal vez estableció un fondo de becas a su propio nombre para que la gente la aplaudiera incluso después de muerta? Me moví en mi silla. El cuero chirrió debajo de mí. Sentí un impulso repentino de levantarme y irme. No quería estar aquí para esto. No quería ver quién había reemplazado a mi hijo en el corazón de Keisa. Asumí que era alguna fundación. El Instituto Case Avance para la Excelencia Empresarial. Algo frío e impresionante, tal como ella se había convertido. Franklin levantó la tercera página del testamento. La sostuvo a la luz.
Escaneó el texto brevemente antes de mirarnos a ambos. Sus ojos se detuvieron en mí. Tenían una extraña mezcla de desapego profesional y curiosidad personal. Sin embargo, dijo Franklin, su voz cargando un peso que hizo que mi estómago se apretara, hay disposiciones adicionales que alteran fundamentalmente la distribución del patrimonio de la señora Turner. Estas disposiciones conciernen al interés mayoritario de Vance Consulting Solutions. Marcus se inclinó hacia adelante. Sus manos agarraron los reposabrazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Finalmente gruñó. Hablemos de la empresa. Escuchemos contra quién tengo que pelear para conseguir lo que es mío. Franklin se aclaró la garganta. Me miró de nuevo. Esta vez no apartó la vista. A mi ex esposo, Isaiah Michael Turner, leyó Franklin, sus palabras cayendo en la oficina silenciosa como piedras arrojadas a aguas profundas. Lego la suma de 33,5 millones de dólares que se transferirán desde mis cuentas de inversión principales y mi cartera de valores inmediatamente después de la liquidación del patrimonio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de una explosión. Sentí que mi boca se abría, una reacción física que no pude controlar. 33,5 millones de dólares. El número era tan grande que no parecía real. No parecía aplicarse a alguien como yo, sentado en la oficina de un abogado en Chicago usando un traje que olía a naftalina. Eso era dinero de lotería. Era dinero de estrella de cine. No era dinero de un reparador de aspersores. Debe haber algún error, alcancé a decir, mi voz sonando extraña y distante, como si viniera de otra persona. ¿Dijo 33 millones? 33,5 millones, señor Turner, corrigió Franklin suavemente. Sí. No hay ningún error. El tono de Franklin permaneció profesionalmente neutral, pero capté algo en sus ojos. No era sorpresa, era la observación cuidadosa de alguien que mira cómo se derrumba un edificio para ver hacia dónde caerán los escombros. El rostro de Marcus se había vuelto completamente blanco. Luego se sonrojó de un rojo intenso y furioso, como si su sangre no pudiera decidir en qué dirección fluir. ¿Qué acabas de decir? La pregunta salió como un susurro, un siseo de vapor escapando a presión. Adicionalmente, continuó leyendo Franklin, aparentemente decidido a soltar la bomba completa antes de que la habitación estallara. Transfiero a Isaiah Michael Turner el interés mayoritario en Vance Consulting Solutions, incluyendo todas las empresas subsidiarias, propiedades inmobiliarias y activos comerciales. Esta transferencia incluye el 65% de la propiedad de todas las entidades corporativas y un nombramiento inmediato como presidente de la junta directiva. No podía respirar. La habitación pareció inclinarse hacia un lado, como si las leyes de la física hubieran cambiado repentinamente de opinión sobre cómo debería funcionar el mundo. Interés mayoritario en la compañía de Keysat, el imperio que la había visto construir desde la nada. El negocio que eventualmente había consumido nuestro matrimonio. La fuente de riqueza que me había hecho sentir tan inadecuado durante tanto tiempo. Ella me lo estaba dando todo a mí. Esto no puede ser correcto, susurré. Mis manos temblaban tanto que tuve que agarrar los brazos de la silla para mantenerlas firmes. Tiene que haber algún error en la documentación. No sé nada sobre dirigir una firma de consultoría. Le aseguro, señor Turner, que no hay ningún error. Franklin se quitó las gafas de nuevo, limpiándolas con precisión metódica. Estos documentos fueron preparados bajo la supervisión directa de la señora Turner. Ella revisó cada palabra múltiples veces. Fue muy específica sobre los porcentajes. Quería asegurarse de que usted tuviera el voto mayoritario. Marcus se puso de pie tan abruptamente que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared con un estruendo ensordecedor. Esto es imposible, gritó las palabras. Ella no lo haría. No podría. Se giró para mirarme con una expresión de pura incredulidad mezclada con algo más oscuro. ¿Qué hiciste?, bramó. ¿Cómo la manipulaste? No hice nada, dije débilmente, todavía tratando de procesar la imposibilidad de lo que acababa de escuchar. No he hablado con tu madre en 15 años, Marcus. Tú lo sabes. Mentiroso. La palabra explotó de él como un disparo. La gente no regala 33 millones de dólares a sus exmaridos sin ninguna razón.
La gente no entrega el interés mayoritario de una empresa Fortune 500 a un hombre que arregla inodoros para ganarse la vida. Debes haber llegado a ella de alguna manera. Debes haberla convencido cuando estaba enferma. Cuando no estaba pensando con claridad, la voz de Franklin cortó la histeria creciente de Marcus con autoridad profesional. Puedo asegurarle que la señora Turner estaba en completo uso de sus facultades mentales cuando ejecutó estos documentos. Como dije antes, se sometió a una evaluación de competencia mental exhaustiva específicamente para prevenir esta reacción exacta. Ella anticipó que su decisión sería desafiada. Me quedé congelado en mi silla, viendo esta escena desarrollarse como si le estuviera sucediendo a otra persona. Los números que Franklin había leído pertenecían a un universo diferente al aquel donde yo me preocupaba por las facturas del supermercado. ¿Pero por qué?, pregunté. La pregunta emergió de algún lugar profundo de confusión. ¿Por qué haría ella esto? Franklin reunió los documentos del testamento en una pila ordenada, sus movimientos cuidadosos y deliberados. La señora Turner dejó instrucciones específicas con respecto a esa pregunta, señor Turner. Sabía que usted estaría confundido. Sabía que Marcus estaría enojado. ¿Enojado? Marcus se rió, y fue un sonido aterrador. No estoy enojado, Franklin. Estoy presenciando un crimen. Esto es fraude. Esto es abuso de ancianos. Esto es hurto mayor envuelto en papel legal. Se giró hacia mí, su rostro torcido por la furia. Hiciste algo con ella. No hay otra explicación. Jugaste con su culpa. Te arrastraste de vuelta cuando estaba débil y le susurraste veneno al oído. Marcus, te juro, dije levantándome lentamente, no tuve contacto con ella. Ni siquiera sabía que estaba enferma hasta que Franklin me llamó. No me mientas. Golpeó su palma contra el escritorio de Franklin, enviando papeles dispersos a través de la superficie de caoba. Nadie regala todo lo que ha construido a alguien que abandonó a su familia. Alguien que ni siquiera se molestó en llamar cuando ella se estaba muriendo. Ella no abandonó a nadie, dije en voz baja, encontrando alguna pequeña reserva de fuerza en medio del caos. Nuestro matrimonio terminó. Eso no significa que dejara de importarme, significa exactamente eso. La voz de Marcus subió hasta casi un chillido. Te alejaste de nosotros. Tomaste tu patético acuerdo y desapareciste en tu patética y pequeña vida mientras ella construía un imperio. Y ahora quieres que crea que ella simplemente decidió entregártelo todo a ti. Quieres que crea que decidió hacerme tu empleado. Me señaló con un dedo tembloroso. No trabajaré para ti. ¿Me oyes? Quemaré esa compañía hasta los cimientos antes de recibir órdenes de un hombre que ni siquiera pudo mantener unida a su propia familia. Señor Turner, interrumpió Franklin. Su voz era aguda ahora, perdiendo su barniz de cortesía. Debo insistir en que se controle. Estos son los deseos claramente declarados de su madre, ejecutados con total autoridad legal. Tienes una elección, Marcus. Puedes aceptar los términos del testamento, quedarte con la casa, quedarte con el dinero y conservar tu trabajo. O puedes impugnarlo, perderlo todo y irte sin nada. Marcus se giró hacia el abogado, sus ojos ardiendo con la desesperación de un animal atrapado. Quiero que se examine cada documento. Quiero evaluaciones psiquiátricas. Quiero saber cada contacto individual que este hombre tuvo con mi madre en los últimos 5 años. Quiero sus registros telefónicos. Quiero sus estados de cuenta bancarios. Voy a probar que él robó esto. No hubo contactos, respondió Franklin con calma. La señora Turner dejó eso muy claro cuando explicó su decisión. ¿Explicó su decisión? La risa de Marcus fue amarga y aguda. Así que explicó por qué decidió traicionar a su único hijo. Explicó por qué decidió destriparme en público. Dejó un mensaje personal para tu padre. ¿Padre? La palabra pareció golpear a Marcus como un golpe físico. Por un momento, su rabia parpadeó y algo más se mostró. Era un dolor tan profundo y crudo que hizo que me doliera el pecho al verlo. Luego, la furia regresó, duplicada en intensidad. Él no es mi padre, gruñó Marcus. Mi padre habría estado allí cuando ella lo necesitaba. Mi padre habría apoyado sus sueños, en lugar de intentar arrastrarla hacia abajo. Se volvió hacia mí, su rostro contorsionado por años de resentimiento acumulado.
No eres nada más que un hombre fracasado que no pudo soportar estar casado con alguien mejor que tú. Y ahora crees que el dinero va a arreglar eso. ¿Crees que el dinero te va a hacer importante? Cada palabra aterrizaba como una estocada de cuchillo. Dolían porque contenían suficiente verdad para sacar sangre. Yo me había sentido inadecuado. Había luchado, pero mientras miraba a mi hijo, gritando y temblando en su traje caro, me di cuenta de algo. Él no estaba protegiendo el legado de su madre. Estaba aterrorizado de perder su propia relevancia. No estaba enojado porque yo fuera un mal padre. Estaba enojado porque, por primera vez en su vida, él no era la persona más importante en la habitación. Tal vez tengas razón, dije en voz baja. Tal vez no fui el esposo que ella merecía. Pero nunca pedí esto, Marcus. Nunca esperé esto. ¿Esperarlo? La voz de Marcus subió otra octava. Tú orquestaste esto. De alguna manera, de alguna forma, ganaste. Pero no pienses ni por un segundo que voy a dejar que te lo quedes. Franklin levantó la mano, ordenando silencio con la autoridad de un juez. Suficiente. Ambos. Antes de que esto vaya más lejos, tengo algo que explicará todo. Metió la mano en su cajón y sacó un sobre de color crema. Tenía mi nombre escrito con una letra que habría reconocido en cualquier lugar. Era la letra que solía dejar notas en el refrigerador. Era la letra que había firmado nuestra licencia de matrimonio. Keisa sabía que este momento sería difícil, dijo Franklin. Me pidió que leyera este mensaje personal después de que se anunciara el testamento. Quería que escucharan su voz una última vez. Marcus se desplomó de nuevo en su silla. Su rabia fue momentáneamente desplazada por una curiosidad desesperada. Miró el sobre en las manos de Franklin como un hombre ahogándose mira una balsa salvavidas. Yo permanecí congelado. Tenía miedo de esperar comprensión, pero estaba desesperado por cualquier explicación que pudiera dar sentido a esta situación imposible. Franklin se aclaró la garganta. Se ajustó las gafas una última vez, comenzó a leer con una voz que era suave pero que llegaba a cada rincón de la habitación. Mi queridísimo Isaiah, si estás escuchando esto, significa que me he ido, continuó leyendo Franklin con la voz de Keisa resonando a través de él. Significa que estás sentado en la oficina de Franklin, probablemente buscando la señal de salida más cercana. Puedo imaginar tu cara. Es esa misma expresión que solías poner cuando yo reorganizaba los muebles de la sala sin avisar. Parecías confundido, pero siempre fuiste demasiado educado para quejarte. A pesar de todo, sentí que mis labios se curvaban en el fantasma de una sonrisa. Ella me había capturado perfectamente. Incluso desde la tumba, me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Sé que esta herencia llega como un shock, continuaba la carta. Sé que estás pensando que ha habido algún terrible error. Estás pensando que no mereces este dinero ni esta responsabilidad. Pero, Isaiah, estás equivocado. Mereces cada centavo, y te voy a decir por qué. Franklin hizo una pausa. Nos miró a ambos antes de continuar, su voz suavizándose. Nunca dejé de amarte, Isaiah. Ni durante nuestras peores peleas. Ni durante el divorcio, ni durante estos 15 años de silencio obstinado. Estaba enojada contigo por no entender mis ambiciones. Pero estaba más enojada conmigo misma por elegir esas ambiciones sobre nuestro matrimonio. Tú intentaste salvarnos. Me rogaste que encontrara el equilibrio. Me rogaste que recordara lo que importaba. Fui demasiado orgullosa y tuve demasiado miedo para escuchar. Pensé que si dejaba de correr, el mundo me alcanzaría y volvería a ser pobre. Así que seguí corriendo, y te dejé atrás. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Sentí lágrimas comenzando a brotar, calientes e inesperadas. Décadas de culpa y arrepentimiento cristalizaron en este momento de absolución imposible. Ella no me había odiado. Ella había tenido miedo. Marcus. Vi la cabeza de mi hijo levantarse de golpe al sonido de su nombre. Mi hermoso y brillante niño. Sé que estás furioso en este momento. Probablemente estás convencido de que tu padre me manipuló de alguna manera. Probablemente estás gritando sobre justicia y legado. Pero, cariño, no estás listo para esta herencia. El rostro de Marcus se puso blanco. Parecía que lo hubieran abofeteado.
Has vivido toda tu vida adulta a la sombra de mi éxito. Aceptaste los beneficios sin entender la responsabilidad. Nunca has tenido que construir algo desde la nada, nunca has tenido que tomar decisiones difíciles entre comprar comida o pagar la factura de la luz. Y lo más importante, has pasado 15 años odiando a un buen hombre por crímenes que nunca cometió. Eso no es cierto, susurró Marcus. Pero su voz carecía de convicción. Miraba al suelo, incapaz de mirarnos a Franklin o a mí. Creé un tiburón. Las palabras de Keisa cortaron a través de la habitación. Te enseñé a negociar. Te enseñé a dominar una sala de juntas. Te enseñé que ganar era lo único que importaba. Pero fallé en enseñarte cómo ser un hombre. Fallé en enseñarte bondad. Fallé en enseñarte que las personas son más importantes que las ganancias. Te miro, Marcus, y veo mis propios peores rasgos magnificados. Si te diera esta compañía ahora, te destruiría. Te convertirías en un rey con un corazón hueco gobernando sobre un reino de cenizas. Observé a Marcus. Estaba temblando. La armadura del ejecutivo arrogante había sido despojada, dejando a un hijo asustado que escuchaba el juicio final de su madre. Así que estoy haciendo lo más difícil que una madre puede hacer. Te estoy quitando tu red de seguridad. Te estoy dando la casa y suficiente dinero para estar seguro, pero te estoy obligando a trabajar. Te estoy obligando a responder ante alguien más. Te estoy obligando a aprender humildad. Franklin pasó la página. El papel crujió ruidosamente en el silencio. Isaiah, estás heredando más que dinero. Estás heredando la oportunidad de hacer lo que yo debería haber hecho. Estás heredando el poder de cambiar el alma de esta compañía. Confío en ti porque nunca quisiste esto. Confío en ti porque tienes integridad. Pasaste tu vida arreglando cosas que estaban rotas. Ahora te pido que arregles el trabajo de mi vida. Usa esta riqueza como una herramienta para el bien, en lugar de un arma para demostrar superioridad. Cuida de nuestro hijo. Enséñale las cosas que yo no pude, enséñale a pescar. Enséñale a estar quieto. Enséñale que un hombre se mide por su carácter, no por su cuenta bancaria. Yo estaba llorando abiertamente ahora. No me importaba cómo se viera. Las palabras de Keisa estaban reconstruyendo algo dentro de mí que pensé que estaba permanentemente roto. Me estaba devolviendo mi dignidad. Me estaba diciendo que mi vida tranquila de servicio significaba algo. Me estaba diciendo que yo era suficiente. La carta concluyó con una suavidad final. Siento que me haya tomado toda una vida decir esto. Fuiste el amor de mi vida, Isaiah Turner. Fuiste mi hogar. Por favor, perdóname por perder mi camino. Por favor, vigila a Marcus hasta que encuentre el suyo. Con amor, siempre, Keisa. Cuando Franklin terminó de leer, la oficina cayó en un silencio profundo. Era un silencio sagrado. La energía iracunda que había llenado la habitación momentos antes se había evaporado, dejando solo el pesado peso de la verdad. Marcus estaba congelado. Parecía destrozado. La narrativa sobre la que había construido su vida, la historia de la madre heroína y el padre villano, acababa de ser desmantelada por la única persona cuya opinión importaba. Franklin dobló la carta cuidadosamente, la colocó de nuevo en su sobre y me la tendió. Ella me pidió que te diera esto, Isaiah. El original es tuyo para que lo conserves. La tomé con manos temblorosas y la sostuve contra mi pecho. No era el dinero. Era la restauración de mi valor. Miré a Marcus. Estaba mirando sus manos, que descansaban inertes en su regazo. Parecía perdido, como un hombre que se despierta en un planeta extraño sin mapa y sin idioma. Por primera vez en 15 años, no vi a un rival, no vi a un extraño. Vi a mi hijo, y supe que Keisa tenía razón. Esto no era un castigo. Era una misión de rescate. Le había roto las piernas para salvarle la vida. Le había quitado la corona para que finalmente pudiera aprender a caminar. El silencio se estiró hasta que Marcus finalmente lo rompió. Su voz sonaba en carne viva, despojada del brillo que usaba como armadura. No puedes hacer esto, dijo mirando al suelo. No puedes dirigir esta compañía, Isaiah. No sabes lo primero sobre gobierno corporativo o mercados internacionales. Vas a llevarla a la ruina en un año. Miré a mi hijo y, por primera vez,
no sentí la necesidad de disculparme por quién era. Tienes razón, por supuesto dije. No sé cómo dirigir una corporación multinacional. No sé cómo leer un balance general o negociar una fusión. Pero Keisa sabía eso. No me dejó la compañía por mi perspicacia empresarial. Me la dejó por mi corazón. Tienes razón, Marcus, dije suavemente. No sé cómo ser un CEO. No sé cómo jugar el juego de la manera en que tú y tu madre lo jugaban. Entonces Bette levantó la vista, sus ojos ardiendo con una esperanza desesperada. Rechaza la herencia. Dámela a mí. Puedo proteger su legado. Tú puedes tomar el dinero. Toma los 33 millones y vete a vivir a una isla en algún lugar. Solo dame el trabajo. Es todo lo que tengo. Negué con la cabeza lentamente. Eso es exactamente por lo que no puedo dártelo. El trabajo es todo lo que tienes porque dejaste que consumiera todo lo demás. Tu madre no me dio esta compañía para aumentar el valor de sus acciones. Me la dio para salvar su alma. Y me la dio para salvarte a ti. ¿Salvarme? Se rió, un sonido amargo y roto. ¿Crees que humillarme es salvarme? ¿Crees que hacerme responder ante mi padre, que arregla aspersores, me va a enseñar carácter? Creo que es lo único que lo hará, respondí. No voy a dirigir las operaciones diarias, Marcus. Contrataré gente para eso. Tal vez un día, si te pruebas a ti mismo, te contrataré para eso. Pero como presidente, voy a establecer la dirección. Voy a asegurarme de que tratemos a las personas con dignidad. Voy a asegurarme de que construyamos cosas que duren. Y voy a asegurarme de que nadie en esta compañía se sienta jamás como yo me sentí en esa casa en Hillcrest Avenue. Marcus se puso de pie. Me miró con una mezcla de odio y respeto a regañadientes. Me estaba viendo claramente por primera vez en su vida, no como una vergüenza, sino como una fuerza que no podía mover. Esto no ha terminado, dijo, pero el fuego se había ido de su voz. No voy a renunciar. Voy a quedarme en la compañía. Voy a demostrarte que estás equivocado. Voy a demostrar que soy mejor que tú. Espero que lo hagas, dije sinceramente. Espero que te conviertas en el hombre que tu madre sabía que podía ser. No te estoy despidiendo, hijo. Te estoy esperando. Me miró por un largo momento, buscando un rastro de sarcasmo o malicia, pero solo encontró paciencia. Agarró su abrigo y caminó hacia la puerta. Hizo una pausa con la mano en el pomo del latón. No miró hacia atrás. Simplemente abrió la puerta y salió al pasillo, dejando la habitación más tranquila y más grande de lo que había sido antes. El pestillo se cerró. Fue un sonido que se sintió como un punto final al final de una oración larga y dolorosa. Franklin soltó un largo suspiro que parecía haber estado conteniendo durante una hora. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Bueno, señor Turner, eso salió mejor de lo que esperaba. Miré al abogado sorprendido. ¿Esperaba algo peor? Esperaba violencia, admitió Franklin con una sonrisa cansada. O una demanda presentada antes de que saliera del edificio. Keisa tenía razón sobre usted, Isaiah. Tiene una fuerza tranquila que es muy desarmante. Comenzó a organizar los papeles en su escritorio. Habrá una montaña de papeleo en las próximas semanas. Necesitamos programar reuniones de la Junta, comunicados de prensa y transferencias de activos. El equipo de gestión actual es excelente y le ayudará a hacer la transición a su nuevo rol. Pero por hoy, creo que hemos hecho suficiente. Me puse de pie, mis piernas sintiéndose pesadas pero firmes. Recogí el sobre que contenía la carta de Keisa. Se sentía cálido en mi mano. Gracias, Franklin. Por todo. Salí del edificio y pisé la concurrida acera de Chicago. El viento había amainado y el sol de la tarde rompía a través de las nubes, pintando la ciudad en tonos de oro y ámbar. Los rascacielos se elevaban sobre mí, monumentos a la ambición y el poder, pero ya no se sentían intimidantes. Eran solo edificios. Eran solo acero, vidrio y hormigón. Eran cosas que podían construirse y cosas que podían arreglarse. Me abotoné el abrigo y comencé a caminar hacia el estacionamiento donde mi viejo Honda estaba esperando. Tenía mucho que aprender, una compañía que entender y un hijo que redimir. Tenía un legado que administrar,
pero mientras me incorporaba al tráfico, conduciendo un coche que valía $2,000 mientras poseía una fortuna de millones, sentí una sensación de paz que no había conocido en años. Ya no era solo un superviviente. Era un padre de nuevo. Y finalmente entendí que la justicia no se trataba de castigo. Se trataba de hacer las cosas bien. Si esta historia satisfizo tu necesidad de justicia, compártela con alguien que necesite escuchar que los buenos terminan ganando. Y no olvides suscribirte para más historias sobre padres subestimados que recuperan su poder.